Ahora sí. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a continuar o empezar con un tema nuevo que es más o menos viejo y como está muy de moda últimamente este asunto de las epidemias, vamos a hablar de un modelo que se llama CIS, ¿no? El modelo de CIS tiene susceptibles e infectados. Los infectados se recuperan y pasan a ser susceptibles con una tasa alfa, y los susceptibles que entran en contacto con los infectados se infectan con una tasa mu. Tenemos dos tasas, mu y alfa. Fíjense que acá lo escribí en forma de reacciones, ¿no? El I es como que se pasa a S directamente sin tener ninguna interacción. En cambio, S necesita una interacción con I para contagiar. Y si vos tenemos un individuo S y un individuo I, vamos a tener dos individuos y ese va a ser el resultado. Además, asumimos que no hay nacimientos ni muertes, entonces la población total se mantiene constante. Esto es el modelo más simple y todos de una epidemia. Entonces, bueno, acá tenemos las ecuaciones que se derivan fácilmente de lo que dijimos recién. La cantidad de infectados crece como mu por S por I y decrece como alfa por I. Y la cantidad de susceptibles se incrementa como alfa por I y decrece como U por alfa por I. U por S por I, perdón. Mu por S por I. Fíjense que estas I y S es como que son el reflejo una de la otra, ¿no? Y bueno, además tenemos la condición de que n, el número total, es igual a S más I, podemos normalizar, hacer que estas sean proporciones o pensarlas también como probabilidades, ¿no? Y podemos reducir todo a una ecuación, ¿no? Porque sabemos que el valor de S es igual a estamos. Vamos a poner esto acá. El valor de S, en el caso de que sea 1, S es igual a 1 menos I. Entonces, si agarramos esta ecuación de arriba y reemplazamos, bueno, acá están cambiados los signos. Esto, o sea, si agarramos y reemplazamos, nos queda al menos alfa I más mu por 1 menos I por I, ¿no? Acá esto está multiplicado por menos 1, entonces esto cambia de signo, pero es exactamente igual. ¿Por qué hicimos este cambio de signo? Porque a partir de acá uno puede sacar factor común y le queda una cosa aquí que si uno la mira un poquito se da cuenta que es muy parecido a la ecuación logística. O sea, esta es una versión de la ecuación logística con un término más que está acá en el medio. Pero vamos siguiendo lo que vimos antes. Voy a agarrar mi machete que tengo acá atrás para no olvidarme algo. Lo que vimos antes de la estabilidad, de cómo sacar la estabilidad, si se acuerdan, teníamos
que definimos esta función que era igual a, ¿no?, este lado de la ecuación. Y cuando ponemos eso a 0, lo que obtenemos son los puntos de equilibrio. Entonces tenemos acá dos puntos de equilibrio posibles cuando i es igual a 0, todo esto es igual a 0, o cuando i es distinto de 0, este término tiene que ser igual a 0, para que ese término sea igual a 0, el valor de i tiene que ser 1 menos alfa sobre mu. Ahora bien, si hacemos la derivada con respecto a i de esta función, obtenemos esta forma que nos va a decir, igualándola a los puntos de equilibrio, nos va a decir si son estables o inestables. Entonces, acá, ¿qué tenemos? O sea, esto es la derivada de esto que está acá arriba. Bien, ¿y qué es lo que pasa con esta derivada? Si la igualamos en 0, nos da este valor mu menos alfa. O sea, el 0 es estable si, solo si, mu menos alfa es menor que 0, lo cual implica que mu tiene que ser menor que alfa. Mu era cómo crecían los... Mu era cómo crecían los... se me fue de la mano, se fue de la cabeza. Mu era cómo crecían los infectados. Perdón. O sea que tiene que ser mayor que alfa, que es cómo crecían los susceptibles. Si es menor, la infección no se va a propagar, o sea que no va a haber una epidemia. Ahora sí, reemplazamos el otro punto de equilibrio en esta ecuación, nos da exactamente lo contrario, o sea que mu tiene que ser mayor que alfa para que el i sea mayor que 0. O sea, para que haya epidemia. Bueno, esto es relativamente sencillo. Y lo que podemos hacer es un diagrama de bifurcaciones. Un diagrama de bifurcaciones es súper interesante. Acá lo que estamos dibujando es el valor de equilibrio de la ecuación en función de un parámetro, que es un parámetro de control. No de todos los parámetros, de un solo parámetro. Entonces vemos qué pasa con los puntos de equilibrio cuando se va modificando este parámetro. Si el mu es menor que alfa, que vendría a ser esta parte, el equilibrio que corresponde a 0 es estable. Ahora, a partir de un punto, esto se va a transformar en inestable y se va a transformar en estable el otro punto que implica que hay una epidemia, o sea, que es el de i mayor que 0. Entonces acá el grafiquito este, o sea, si nosotros tenemos una población que tiene valores muy pequeños, pero son mayores que 0, inmediatamente van a ir
para allá y van a ir al valor de equilibrio, porque el 0 es inestable y el 1 es estable, ¿no? Uno puede, con esta definición, definir ese famoso valor de R0, ¿no? Que si es menor que 1, vamos a estar de este lado del gráfico, y si es mayor que 1, estamos de este otro lado. Y otra cosa que podríamos llegar a agregar es cuál es el efecto de la vacunación, ¿no? El efecto de la vacunación es sustraer una cierta cantidad de susceptibles del sistema. Pero bueno, ese se los voy a dejar de ejercicio. Acá la puse de ejercicio, pero bueno, ahí está. Entonces, antes de pasar al estocástico, vamos a ir a ver qué es lo que pasa con el... ¿Qué me dice que doble acá? Ahí. Antes de pasar al estocástico, vamos a ir a ver de vuelta lo que pasa con el determinístico. Acá repetí todo esto, pero lo que vamos a hacer es súper sencillo, porque esto es nada más ni nada menos que una copia de cualquiera de las funciones anteriores, ¿no? Donde definimos ambos parámetros, definimos un vector para guardar la serie temporal de valores, definimos este valor que sirve para calcular el paso a paso, otro vector para calcular los tiempos, otro vector para calcular el paso a paso del tiempo, y bueno, el loop que hacemos siempre. Luego acá calculamos el próximo valor de i con esta formulita de acá arriba. La única salvedad que estamos haciendo acá, porque a veces puede pasar, es que estamos chequeando, verificando que esto no sea menor que 0. Porque si es menor que 0, no tiene sentido nuestro modelo. Matemáticamente podría ser menor que 0 y a nadie le pasaría nada malo, pero en general en ecología, también en epidemiología, cuando estamos hablando de poblaciones, no deberían ser menores que 0. Así que cuando es igual a 0, en general sigue en 0. Así que agregamos este chequeo acá para que no se nos vaya a valores negativos el modelo. Y lo demás es idéntico a lo que pasaba antes. Entonces, si por ejemplo tomamos un valor de... no sé por qué lo puse al revés. Acá uno puede escribir más de una cosa si pone punto y coma. O sea, si esto es menor, si alfa es menor que el mu, teóricamente, nuestra epidemia debería poder propagarse. ¿Es cierto? Vamos a poner un valor más chiquito. Ahí está. ¿No? Y el valor medio es 1 menos alfa sobre mu. O sea que si esto es muy parecido, el valor medio de la epidemia es bajito. A medida que esto va siendo más alto, ahí 0,5. Perfecto. Bueno, y esto nos hablaría de la proporción de individuos de la población que están infectados.
Acá dibujé con el plot que hacemos siempre, luego le agregué una línea horizontal justamente en el lugar del equilibrio, ¿no? Para verificar, esta es una de las verificaciones, que el modelo esté bien. Si yo le pongo valor inicial 0, va a ser siempre 0. Si le pones un valor por encima de 0, va a ir al equilibrio. O sea que esto funciona debidamente. Bueno, el gráfico de bifurcación o el gráfico de bifurcación con vacunación se los dejo de ejercicio para que se diviertan. Y vamos a pasar a ver lo que pasa con la simulación estocástica. Con la simulación estocástica cambia un poquito todo porque S más I no puede ser igual a 1, porque si no tendríamos un solo individuo. Acá estamos hablando de proporciones. Y con la simulación estocástica hablamos de individuos. Entonces, nuestro S más I tiene que ser mayor que 1. ¿No? Entonces, esto, por acá, esto nos va a cambiar, ¿no? Porque acá vamos a tener, vamos a borrar acá. Esto no va a cambiar porque acá vamos a tener menos alfa por I más mu por S menos. Perdón. No es ese. No. Lo borré todo. Menos alfa por I. Esto es la ecuación de los infectados. Más mu por I por N menos I. ¿Ok? Entonces, estos, ¿qué nos va a dar con respecto al punto de equilibrio distinto de 0? El punto de equilibrio distinto de 0 nos va a dar, en vez de 1 menos alfa por I, n menos alfa sobre mu. O sea que esto va a ser nuestro punto de equilibrio. Si no estoy muy mal. Hagamos una cuenta. Ahí atrás borro todo. Menos alfa por I más mu por I por n menos I. Verán lo malo que estoy haciendo esto porque estoy todo el tiempo pensando. Entonces acá sacamos el factor común I y nos va a quedar menos alfa más mu por n menos I. O sea, cuando I es 0, todo es 0. Para que tengamos, cuando I es distinto de 0, esto tiene que ser 0, esta partecita. Así que, suponiendo que esto es igual a 0, agarramos y pasamos del otro lado, nos queda mu por n menos I igual a alfa. ¿Okay? Entonces podemos pasar alfa sobre mu menos n es igual a menos I. O sea que I es igual n menos alfa sobre mu. Y este es lo que habíamos dicho antes. Nuestro valor
equilibrio. Bueno, hecha esa salvedad, continuamos. Bueno, entonces, haciendo lo mismo que antes, más o menos parecido, tenemos acá que la probabilidad de que i pase a i más 1 es mu por ese i, en este intervalo pequeño de tiempo h que va de t a t más h, ¿no? Entonces, acá uno podría definir una tasa de nacimiento, bueno, es una tasa de infección, BI, que era nuestro anterior tasa de nacimiento, antes teníamos solamente 2, y la multiplicamos por h, y luego tenemos una tasa de mortalidad de i, que es recuperación, ¿no? Cuando i pasa a i menos 1, pero tenemos otra variable, ¿no? Tenemos los susceptibles que también pueden aumentar con esta tasa y que pueden disminuir con esta tasa, que son todas iguales. O sea, PI que pase a PI menos 1 es igual a que S pase a S menos 1. ¿No? Pero son eventos estocásticos y podría haber alguna diferencia. ¿Qué les parece? Entonces tenemos que definir esta tasa total haciendo la suma de todos los eventos, de todas las tasas individuales, de todos los eventos posibles, y ahí ya directamente podemos hacer una simulación. En este caso, como tenemos más de 2 eventos, en realidad tenemos 4 eventos, hacemos el cálculo de todas las tasas, de la tasa total, tomamos los números al azar. Si el número al azar entre 0 y 1, esto que tomamos, es menor o igual que la probabilidad esta, que es la tasa de nacimiento dividido R, el próximo evento, la tasa de infección, o nacimiento de un infectado, es I más 1. Pero si es mayor, nos tenemos que fijar que esta tasa no sea mayor que la tasa total B más D. O sea, estamos dividiendo acá como el intervalo 0,1. Esto es como hacer una distribución acumulada. Entonces tenemos, ¿no? Este es el intervalo 0,1, nuestro intervalo donde suceden nuestras probabilidades, y acá tenemos, este es BI. Luego vamos a tener BI más DI, y luego BI más DI más BS. O sea, si vos tiramos un número al azar y cae en este intervalo, ¿no? Vamos a tener un evento de infección. Si cae en este lado, va a haber una no muerte de infectado, sino uno que pasa de infectado a susceptible. Si cae acá, tenemos que aparece un nuevo susceptible, y si no, o sea, si este es mayor, que es el último, tenemos un susceptible menos. Entonces, esto directamente lo podemos meter en el programa de simulación, y luego calculamos el tiempo intereventos. O sea, esto es el tiempo al cual va a suceder el próximo evento, que puede ser cualquiera de estos, pero solamente sucede uno. O sea, este intervalo de tiempo es un intervalo de tiempo en el cual solamente sucede uno de estos eventos. Acumulamos y volvemos a uno. Bueno, esto es lo usual que hemos hecho hasta ahora siempre. Entonces, acá vamos a tener que agregar un par de variables en esta simulación estocástica. Tenemos 3 parámetros. Antes teníamos solamente 2 porque
n era igual a 1, o sea que no lo teníamos que pasar como parámetro, pero ahora n, o sea, el n total, que es la suma de susceptibles más infectados, va a ser un parámetro, ¿no? Porque vamos a poder tener distintos niveles poblacionales. Entonces, tenemos que definir un vector para guardar los valores de infectados, esta variable auxiliar de infectados, otra variable auxiliar de susceptibles, un vector de susceptibles. Acá tomamos inicialmente que la cantidad de susceptibles es igual a la población total menos los infectados iniciales. Y las variables del tiempo. Esto es igual también que las simulaciones anteriores, lo único que tenemos una variable más. Y tenemos acá tenemos acá 4 variables, ¿no? Que nos sirven para ir calculando los valores de las distintas poblaciones. Estas son las tasas, ¿no? Calculamos las 4 tasas y acá usamos la suma, tomamos el número al azar, luego hacemos la pregunta, if, bueno, si esto es cierto, suman it más 1, o sea, sumamos 1 a los infectados. Si esto no es cierto, pero el valor de la variable aleatoria es menor que la suma esta que está acá, dividido del total, decrece el número de infectados. Luego, si esto no es cierto, pasamos a la otra condición, se incrementa el número de susceptibles y si no, se decrece el número de susceptibles. Esta es la condición, nuestra condición estocástica, ¿no? Nuestro algoritmo de estocacidad. Entonces, acá, bueno, ya calculamos lo que pasó en todas las poblaciones, hacemos un push, o sea que vamos agregando estos valores a nuestra serie temporal, calculamos el tiempo y volvemos a el loop hasta que llegamos al tiempo final, ¿no? Y acá la diferencia es que estamos devolviendo 3 valores de o sea, estamos devolviendo el tiempo, estamos devolviendo los infectados y los susceptibles. Bueno, devolvemos 3 cosas. Entonces, por ejemplo, mu 0,1 alfa 1. ¿Qué pasaría con esta epidemia? El número total de individuos es 100. Hacemos el cálculo. Bueno, ¿qué pasa? Según el número total de individuos era 100, pero acá me parece que se nos está yendo al carajo, ¿no? Se nos está yendo por encima de 100. ¿Esto por qué es así? ¿Alguien tiene idea de por qué es así? Yo. Sí, acá le podríamos agregar el valor de equilibrio, que sería h-line el valor de n era 100, lo puse en los parámetros, ¿no? Sí. Par 3 menos alfa sobre mu alfa era 1, o sea, par 2 sobre
par 1. ¿No? Esta es la posición. Primero viene mu y después alfa. ¿No? Primero viene mu y después alfa. Primero viene mu y después... Sí. Ok, a ver qué da esta porquería. Da una basura. Bueno, no importa. Seguiremos sin esto. Bueno, ¿por qué piensan que está mal? Ese es el punto. El punto es que sí, en realidad acá estas eran la ecuación en forma de reacción. Cuando I pasa a S, pasan dos cosas al mismo tiempo. Pasa que I es igual a I menos 1 y S es igual a S más 1. Estos dos eventos no son independientes. Y lo mismo acá. Entonces, lo que estuvimos haciendo acá es pensar que estos 4 eventos de suma y resta eran independientes y no son independientes. O sea, todo esto que escribimos acá también está mal, porque estos eventos no son independientes. Y acá también está mal. Básicamente es lo mismo que pensado con respecto a el modelo acá, que se colapsa en una sola ecuación. Entonces, acá también tenemos que colapsar en una sola ecuación, pero diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos para colapsar en una sola ecuación esto? O sea, en realidad tenemos que colapsar eventos, ¿no? Entonces esto, que está acá, este evento, tiene que pasar al mismo tiempo que este otro. O sea, este de acá, perdón. S decrece en 1 cuando I se incrementa en 1. Entonces, nada. Lo que acá hice otra función. Acá, bueno, me recuerda que el valor de equilibrio es alfa sobre mu. N menos alfa sobre mu. Acá hice otra función. Que es todo igual, lo único que en realidad tenemos solamente, tenemos dos eventos nada más. Y, o sea, cuando el número al azar es menor que la tasa de nacimiento de I, o sea, I se incrementa en 1, o que la tasa de infección, y el susceptible decrementa en 1. Y si no, pasa lo contrario. I decrece y S aumenta. Y ya está, digamos. O sea, seguimos teniendo, guardando los valores de las dos variables, pero en realidad podríamos hacerlo para una sola variable. Igual, esta estructura nos va a servir para cuando tengamos un modelo todavía más complicado. Y esta estructura también nos va a servir para cuando tengamos un modelo más complicado, y por eso yo se las puse a propósito. Entonces, acá, si nosotros, por ejemplo, tenemos un valor de mu muy chiquito, o sea, mu sobre, vamos a poner un valor más grande. Bueno, ahí tenemos una flor de epidemia.
Ahora, fíjense que para que la epidemia no se propague, el valor de mu no es exactamente igual que antes, porque ahora tenemos el n metido. Antes teníamos que el valor de equilibrio era 1 menos alfa sobre mu. Pero ahora tenemos n, entonces el valor para que la epidemia no se propague tiene que ser mucho más chico. Bueno, acá tenemos justamente lo que sucede cuando, lo que sucedería en el modelo anterior, cuando teníamos que mu era igual a alfa. Ahora, si yo le pongo todavía un valor más pequeño, vamos a tener que acá directamente se extingue la epidemia. Acá abajo había agregado bien cómo funcionaba esto de la H-line, ¿no? Y se ve que en realidad el valor de equilibrio, que es esta línea punteada, es menor que 0, ¿no? Entonces nuestra población va a 0 y nunca baja de 0, pero el valor de equilibrio ya no vale más, sino que es menor que 0, cuando en este caso el valor de equilibrio es 50 y los infectados y los no infectados fluctúan. Bueno, más allá de que este es un modelo que es totalmente irreal para una epidemia, era divertido mencionárselos como un paso intermedio para un modelo más complicado. Y para ver que hay muchos modelos, que en caso de poblaciones, que pueden ser muy parecidos a un modelo logístico. Bueno, y con esto dejamos por hoy y luego pasaremos a un modelo más realista. Y como es más realista, es un poquito más complicado. Así que nos vemos en la próxima.